Bien, pues buen día, comunidad del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Comenzamos con esta gran presentación que lleva por nombre Puebriges y otros poemas en torno a la infancia. Este libro fue escrito por nuestro invitado, que se llama Daniel Olivares Viniegra. Antes de cederle la palabra, hago una breve presentación. Nuestro invitado es hidalguense y chilango. Es universitario y normalista. Y por el otro lado, como era de esperarse, es poeta, narrador y crítico literario. Entre su currículum nosotros lo podemos encontrar como docente, gestor cultural y abierto colaborante. Es un antipoeta desde siempre y de un tiempo para acá. Su escritura, que apuesta las más de las veces por lo experimental, va de lo precámbrico, rupestre, es decir, lo urbano, al no poema abstracto con tintes emojísticos, pasando por el neobarroco e inclusive la reingambre étnico-popular. Entre otros títulos, es autor de Poeta en Flor, publicado por Casa de la Cultura del Maestro Mexicano en el año de 1988, gran año, pues cuando yo nací. Sí, claro, supongo. Sartal del Tiempo, publicado por la gran editorial Praxis en 1991. Arenas, publicado por la Universidad de Sinaloa en 1996. Atardesol, publicado por Cisne Negro en el 2016. Y finalmente, Antiparras, antipoemas para lectores sin prejuicios, publicado por la gran editorial de Xochimilco Trajín, 2017. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Daniel, por haber aceptado la invitación a esta segunda feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias. Pues agradecemos la invitación del Colegio de Bachilleres todo, del Plantel 9 en particular. Gracias al profesor Oscar Lara, que tomó la iniciativa para esta segunda feria. A mí se me ocurrió, como estamos en el mes de abril, pues también invocar este suceso que es la infancia, ya que es el mes de la infancia, que así nos vamos por meses: febrero, mes del amor, abril, mes del niño, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de la infancia, pues para todos es muy recurrente. Todo escritor tiene sus memorias de la infancia y empezamos a escribir casi todo sobre lo que conocemos, y algo de lo que más conocemos y recordamos y que evocaremos toda la vida, pues esa etapa en la que nos vemos nacientes, nos vemos además sin ningún padecimiento o con otras expectativas sobre la vida. Y además es una etapa, pues, para la mayoría muy feliz, aunque no para todos. Entonces, un poco este recorrido quiere hacer esos atisbos. Primero, a manera de introducción, unos poemas. Yo escribo básicamente poesía, textos, reflexiones, y después algo, pues, sin más juguetón, que igual que siempre tiene que ver con la infancia, y es un repaso hacia mi producción reciente. Empiezo con un poema que es de algún modo autobiográfico y que evoca, pues, esta atmósfera que me gusta a mí recrear. Destellos e historia. Y he aquí que hacia los 3 iniciales años hallé por descubrirme fósil viviente en aquel primordial espejo, cristalinas, clarimovedizas aguas de un tristón río de la Huasteca hidalguense. Varios años olvidé después, amnésico, obligado, la trascendencia de aquel casi lógico prodigio. Y no fue sino hasta la adolescente edad en que circunstancial y azarosa, eróticamente, también como por desgracia, recuperé el encanto. Reconocerse, brillo obnubilar, fantástico, fugaz, instantáneo, que además me hizo nacer a la duda.
y tras de mí, mis ojos abismados, la soledad y el tiempo me devolvieron la conciencia. Qué fascinación turbante la de irse desliendo con los días al unísono del cristal que te sonríe. Lloros muchas veces, risas a menudo, casi siempre estupor, consternación maléfica, mágico embrujo del ser y no sentirse el que se refleja. Tanto amor y tan escasa vida se consume frente a la fría y quebradiza lámina de hielo, que allá, muy allá, me refrigera degradado. Y qué lástima que el tiempo tampoco transcurra impávido. Algún día de estos habrá que darle una nueva capa de azogue, borrando de paso lo que de rumores queda. Y el que se quede acá, es decir, de este lado, tendrá que esperar milenios de aguaceros, eras remotas, distantes, para recobrar, anciano desde siempre, aquel su primer asombro. Gracias. Bueno, pues como decía, es un texto un tanto autobiográfico que evoca pues, mis primeras memorias, que fueron en una comunidad rural, como niño de campo que fui. Pero después de ser niño de campo, pues ya, como muchos mexicanos, en buena parte, 10 millones, 12 millones, acabamos viviendo en la Ciudad de México, y acá es donde me he formado y donde hice mi carrera. Mi carrera fundamental, como leían en el currículum, pues llegué a ser normalista, profesor, incluso y orgullosamente y alegremente también profesor del Colegio de Bachilleres. Entonces estudié la normal superior, estudié la universidad y después di clases en todos los niveles escolares, primaria, secundaria, de bachilleres, y después SH, y después UAM, y después UNAM, y después donde más vieron ahí en invitado. De esta evocación o de ese juego, desde luego nace un poema también que de alguna manera está ligado con la infancia, pero más con mi quehacer docente, con mi percibir cotidiano, ya viendo de lo que se trata un tanto el juego en el aula, y de ahí nació este poema que yo titulé Poema Pedagógico. Entonces es el poema de lo que sucede todos los días en el aula, está dedicado a mis alumnos todos, especialmente los más pequeñitos, ¿no? Poema pedagógico. Amanecer, estructura de voces vibrantes, armonía dúctil de la madurez incierta, catálisis muerta del amor sangrante. Amanecer, exégesis innoble del pasado yerto, apenas olvidado, roto en las arcaicas puertas de un grotesco respirar, cayendo hacia el abismo arduo del quehacer que viene, arrollando auroras. Amanecer, generación de potencias ciertas que serán, lo crees así, otras manos para crear sin parar, fluidas e intratables, perpetuamente amanecidas. ¿Me permite? Claro, sí. Como acaban de escuchar, podemos ver en estas dos composiciones dos elementos que yo destaco, que amén de lo que tú nos digas, Daniel. Por un lado está esta percepción de la musicalidad de la palabra, es decir, algo que caracteriza a la poesía es precisamente su musicalidad. Muchas veces pensamos que la poesía, si no rima, no es poesía y bla, bla, bla. Y algo que en realidad trasciende a la lírica es la melodía, esa musicalidad que nos va llevando al ritmo acompasado de la composición, que en las dos composiciones que nos has compartido, Daniel, es lo que yo destaco. Esa musicalidad que nos va aproximando a lo que nos quieres decir. Por un lado a tu infancia y por el otro lado el contraste, que unas infancias dependan de ti como docente, que eso es algo que muchas veces no tomamos conciencia del ámbito de la docencia, que tenemos literalmente en nuestras manos la conformación de una personalidad de niños, adolescentes o futuros profesionistas, dependiendo de a dónde demos clase, ¿no? Entonces, esto que tú le dediques a tus estudiantes
teniendo conciencia de su valor y del valor de tu trabajo por medio de la lírica, creo que es algo muy encomiable. Y entonces eso me lleva a preguntarte, para darte pie a la siguiente lectura, es: para ti, ¿qué importancia tiene la palabra en todos los ámbitos de tu vida, tanto como docente y ahora como poeta? Sí, gracias. Perdón, ¿tu nombre? Leonel. Leonel. Pues para todas las personas la palabra tiene un efecto fundamental, pero para los escritores, pues absolutamente, ¿no? Para los profesores también. La palabra tiene muchas connotaciones, ya lo sabemos, desde biológicas, etnográficas, antropológicas, mitológicas, sacras, sagradas, ¿no? La palabra libera, la palabra lastima, la palabra acaricia, la palabra nos hace sentirnos vivos. Entonces, bueno, la palabra es todo, es un universo en el que estamos inmersos. La palabra eres tú mismo. ¿Quién eres tú si no reflexionas sobre quién eres? ¿Y quién eres tú si no expresas tus sentimientos a partir de la palabra? Nosotros simplemente tenemos quizá la vocación, el mayor acierto, la dedicación, la disciplina de sentarnos a escribir eso que quizá todo el mundo piensa. La intención es en algún momento conectar con alguien, con muchos, ¿no? Que también pues sientan de alguna manera lo mismo. Entonces, pues eso, la palabra vehiculada para los muchos fines que se pueden, sin preferencia, porque pues también hay momentos, hay vivencias, hay ganas de hacer con la palabra lo que quiera. Lo más interesante a lo que nos aproximamos es a saber que la palabra es tu sustancia, es tu materia de trabajo, es con lo que vives, con lo que proyectas, ¿no? Tenemos pues como que esa virtud o ese don a favor de que no necesitamos ningún otro material, ¿no? No necesitamos colores, no necesitamos arena, no necesitamos nada, sino con la pura palabra, quizá hoja y papel para que no se nos olvide, ¿no? Ya hemos perdido esa capacidad de aprendernos de memoria y algunos no lo perseguimos, pero sabemos que esa memoria, la memoria escrita, es fundamental para siempre. Y entonces, bueno, es un placer que podamos dedicarnos a esto que realizamos. Bueno, si me permites, para avanzar, decía un poco ese es mi tratamiento, trabajo de poesía sobre la infancia, alterno, de lo último que hemos trabajado, por aquí anda circulando y es un libro en el que varios de los expositores de esta feria son coautores, el maestro Fernando Reyes Trinidad, también profesor universitario en el exilio, también escritor, también antologador, también promotor de la poesía, hizo esta antología última, que afortunadamente salió en este mes, que se llama La vida verdadera es la que soñamos en la infancia, antología de versos y prosas, que es un libro editado por Campo Literario, en el que participan, insisto, 75 brillantes autores, contemporáneos todos, amigos la mayoría. Y aquí yo también colaboré con dos textos mucho más serios, que evocan otra temática, decíamos también, quizá no nada feliz, que hablan pues sobre los niños que tienen alguna vivencia no afortunada. Yo recopilé dos poemas bajo el término eones. Eón, me gusta la definición del diccionario y se la recupero. ¿Qué es un eón? Eón, nombre masculino. En el gnosticismo, cada una de las inteligencias eternas o entidades divinas de uno u otro sexo emanadas de la divinidad suprema. Con esa nos quedamos. Un eón, los eones. En geología, un eón es la unidad de tiempo geológico equivalente a 1.000 millones de años. Y bueno, un poco de eso van estos poemas, conectando con el tema de la infancia, con el tema de los niños que viven otras circunstancias. Eones. 1. Cogollo de Dios.
Un niño triste ve reflejada en una sola gota la complejidad inerme del universo. Sabe de sus apacibles esperas, pero también de sus certeras, atronadoras e implacables contradicciones, inversiones, fulgores, encontronazos. Un niño triste aspira hacia sí, dentro de sí, todos los amaneceres que hasta ahora han sido, esos que incluso remiten a músicas herbales, ya precámbricas, ya fanerozoicas, o de otros no tan extremos ámbitos filiales, enraizados para con los más cercanos, o bien dolorosos, dolidos, tiempos idos. Aunque por supuesto no reconoce en ellos la insólita caricia del regaliz o siquiera el áspero dulzor del chocolate. Un niño triste escucha caer una vez más estallidos en Gaza y teme, se duele, se estremece ante la fuerza patriarcal, la oscuridad, el frío y la sempiterna impotencia que solo encuentra algún alivio cuando de algún modo, tras alguna ráfaga de belleza distractora, como por ejemplo la del zumbar de un amisófero, logra abrazarse al último tamiz, a un hálito aliado, a una casi efímera aspiración de la cotidiana casi nada torre de Babel, que no torre de marfil, cumbre de la indiferencia humana. Un niño triste sabe de amarguras, de esas que van más allá del sabor acre o del resquemor de la garganta. Sabe incluso de las envidias entre ciertos arcángeles, tanto como de ajenas venganzas ocultas ya trascendidas, o también de éticas hazañas que nunca jamás, siquiera en la más febril ensoñación, llegaron a ser al fin consolidadas, tanto como al menos bien logradas. Un niño triste siente el latido del tiempo y sus esperas. Se aguanta una vez más el hambre paloma. Se arropa con el recuerdo de una madre luciérnaga, ya desde siempre ausente, así sea por cualquier causa o por entre los otros caseríos que con él, ella, ellos ya hubieron sido. Gime, flor, heliotropo, pero ya no grita, cascada, abismo, susurra, río, pero ya no canta, libre o liebre, papalote en su papaloteando. Se arropa nuevamente en los humores del viento, inversión e impronta entre lo cálido, lo frío. Espera, solo espera a que algo o la nada de siempre, una y otra vez, reiteradamente, suceda. Te mira, nos mira, se mira. Un niño triste es mucho más que un niño triste. Gracias. Y la segunda parte se titula No moriré del todo, No omnis moria, y es un texto dedicado a los niños con autismo. Porque yo solo soy yo y tú, si acaso, el rumor lejano que me acompaña. Él, ella, ustedes, ellos, no figurarán nunca tras ningún horizonte. Sangre palpitante y sin embargo, nosotros jamás, sin culpa para vosotros. Ríos de biología e historia y todo para qué. Allá los hombres y sus crudelísimas guerras. Acá las meras hazañas del breve vivir. Desdibujados triángulos, cuadrados circulares, de todo concéntricos, dioses amables ya son. Tibieza de la mañana, nunca frío en el corazón. La luz es mi música, mi silencio es un mar. Mañana es sol, el aquí es el todo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues estos son los poemas serios. Otra etapa que he venido trabajando, desde luego recupero, pues anunciada hacer el comercial,
de mi libro Antiparras, que se llama Antiparras, Antipoemas para lectores sin prejuicios, que es un texto que ensaya esta vertiente de la antipoesía como la poesía más libre, la poesía juguetona, la poesía que justo vuelve a ser, esto que preguntaba Leonel, más música, ¿no? Y más idea de juego que otra cosa. Entonces también se vale, y son poemas que critican el oficio o la intención de pronto de que somos muy importantes todos, que la poesía es así como que muy sagrada. Sí, pero no siempre. Decíamos, también sirve para jugar, y los poemas de Antiparras son eso, poemas juegos. El libro ha tenido pues muy buena acogida, es un libro ilustrado del todo con alfabetos para recordar el tema de la infancia, con imágenes ópticas para recordarnos que el juego fundamental de la poesía es la mirada, y imágenes ópticas también, sobre todo, ¿no? Y en fin, que es un texto que pareciera un texto para niños, para ilustrarse, es el juego de fondo. Los temas y los títulos refieren a juegos siempre. Y bueno, un ejemplo de ello que nos acerca a lo que queremos llegar ya en el cierre serían estos tres que les voy a compartir. Por ejemplo, piedra, papel o tijeras. Yo en medio siempre. Ah, el filo de tu belleza. Ay, la roca de mi corazón. O este otro que se llama Tres tristes tigres, que es obviamente un juego y es simplemente pues, hacer nuestra versión de esta posibilidad. Tres tristes tigres, tres trataban, tres diantres trepanados atrevidos, troncharon tronos, troques troqueladas, tras trastrear trashumantes trapos trabáronse. Trifulcas tramaron tremendamente triunfantes, truones trincaron trufas, patrullas atraparon truenos. Y uno que definiría más o menos la intención toda del libro, que se llama entomología inversa. Entomología, como todos los bachilleres saben, ¿no? Es la ciencia dedicada al estudio de los insectos. Y los insectos nos conectan con otro ámbito del universo infantil, que son las fábulas. Y bueno, las fábulas siempre llevan su moraleja, pero este es un antipoema, por lo tanto va a decir como que todo lo contrario. Entomología inversa. Al menos por hoy, reivindiquemos a las cigarras. Mueran La Fontaine, Esopo y Samaniego. Gracias. Claro. Como acaban de escuchar, aquí está justamente el valor encomiable de la obra de nuestro invitado. Es decir, a lo largo de sus versos, Daniel nos hace adentrarnos no solo a la tradición lírica, que fueron los primeros versos, sino también ahora está el otro lado, que es la antipoesía. Es decir, esa que juega con los recursos, juega con los mecanismos, juega con los tropos. Y otra cosa que para mí es muy valiosa, y espero que lo estén percibiendo, es el manejo de los temas, que muchas veces es lo que está detrás de un autor. Al principio hablábamos ciertamente de la toma de conciencia de la infancia, ya sea la infancia propia o la infancia que depende de uno, y más en la calidad de docente. Después nos adentramos a la otra cara de la infancia. Siempre nosotros tenemos esta imagen del infante feliz, del infante juguetón, del infante esperanzador, pero justamente como nos lo muestra en sus poemas Daniel, hay otra parte, hay infancias tristes, hay infancias lúgubres que no gozan esa imagen prototípica. Y por el otro lado está el juego lúdico del adulto, justamente que juega, ¿no? Rememora su infancia con el juego de las palabras, y en este caso particular con la antipoesía, ¿no? Juega con los tropos, juega con los recursos, juega con las figuras retóricas tan características no solo de la lírica, sino de la literatura en general. Insisto, ahí es donde entra el valor encomiable de la obra de nuestro invitado. Pero bueno, ya para más o menos darle recta final a esta presentación, ¿qué más nos compartes, Daniel?
Bueno, decirles que Antiparras siguió este experimento que es Bichos de Luz, que en el sentido de la infancia es un libro juego, ¿no? Es un libro en el que recupero poesía visual y todo es un libro artefacto, es un texto más avanzado que incluso, como jugamos por allí, o por alguna parte lo dice, va también hacia el poema abstracto. Un poco ya lo ensayaba en Antiparras. De pronto también la escritura pues son los signos, y a veces los signos no los vemos nunca, ¿no? Nos ayudan a la escritura, pero se puede jugar con los propios signos sin que haya palabras. Entonces jugamos, ¿no? Un poco así como los pintores experimentales que ponen así el abstracto, ¿no? Entonces no hay nada más que círculos, triángulos, etc. También yo juego en algunos poemas a que las comas, las comillas, los paréntesis, sin ninguna palabra, ¿no? Nos presenten un mensaje. Un poco va por allí, y desde luego muchos más antipoemas que ya entendimos más o menos este concepto, ¿no? Que son estos experimentos. Justo el título Bichos de Luz son más poemas concretísimos, de una sola línea o menos, incluso con una palabra, incluso sin ninguna palabra. Entonces, bueno, este es el experimento para que ciertamente les guste perseguir los experimentos poéticos, ahí lo vemos también. Y mi felicidad mayor es que en los últimos tiempos pues hemos podido concluir esta aventura que se llama Poebriques, Poemas, Despoemas y Titiribriques, que sí es un libro específicamente dedicado a los niños. Aunque todo es relativo, porque cuando dejamos de ser niños, pues hay quien quiere dejar de ser niño a los 10 años, hay quien deja de ser niño hasta los 12, 14, y hay quienes no dejamos de ser niños nunca, ¿no? Y entonces hay los niños de todas las edades, como luego se dice en la publicidad, ¿no? Y a todos nos sigue gustando, todos seguimos conectando con la infancia y vamos a ver las películas para niños, aunque ya no seamos niños. Y lo que recupera pues este libro es un poco eso, el canto a la infancia, muchos poemas sí dedicados a los niños, con la voz de los niños, digamos, y si no es un reto para los niños, porque como lo anuncio por ahí también, es un taller de poesía para niños, sin decir que es un taller de poesía para niños. Ese juego de la seducción quiere que los niños se enamoren de la palabra, del juego, que ya lo están, que no lo abandonen, ¿no? Porque eso es lo que pasa es que nos olvidamos de ser niños y nos olvidamos de que cuando éramos niños todos jugábamos y todos cantábamos y la palabra era nuestro principal juego. Entonces, recuperar ese gusto por el juego de la palabra, el juego solamente quizá con la palabra. Bueno, y tiene todos los tópicos de la literatura infantil, hay trabalenguas, hay chistes, hay adivinanzas, hay canciones, porque la canción es la hermanita mayor, pequeña, prima, a veces adoptada, pero que siempre está presente de la poesía. Pues hay muchas canciones, todo gira en torno a la canción, de hecho, las más. ¿Y qué más? Y que es un libro bellísimo, que ojalá lo puedan adquirir, lo tengo que decir yo, porque es mi hijito, pero todos los que lo ven, pues lo que dicen de inmediato es un libro de arte. Y sí es un libro de arte porque está confeccionado por maestras artistas, artesanas. Nos acompaña hoy la maestra Elsa Madrigal, que está allá en su stand de Alibricho, que vende además libretas hermosas, a muy buenos precios, que vende su propia obra artística y otros juguetes por allí que les encantan a las niñas, pero también a los niños. Bueno, la maestra Elsa Madrigal, que es artista plástica notabilísima, es una celebridad que tenemos aquí acompañándonos, es la autora de la portada que recupera un poco el mundo infantil y la idea de algunos de los poemas, ¿no? Que hablan sobre los dinosaurios. El poema que alude se llama Dinosaurios que nunca existieron. Pero todo el libro, no sé si me ayudas a copiarlo un poco. Todo el libro, a mostrarlo, está ilustrado y las ilustraciones son producto de un taller de maestras pintoras también que se llaman Muquerío, que hacen un trabajo excepcional en toda la República, dan talleres de arte en todas partes, particularmente en el Jardín de Arte Sullivan, ahí las encontramos todos los sábados, domingos, y ellas a su vez tienen un taller de pintura infantil
Su taller de pintura infantil se llama Alevines, Alevines del Arte, que son niños que pintan. Y ellos me hicieron favor de ilustrar el libro, tanto las maestras como los niños. Entonces es un libro bellísimo por eso, por aquí hay esa conclusión de alegoría y de proyección de imaginería infantil que combina con mis trabajos. Y entonces los autores infantiles van desde los 4 años hasta los 12 años, y digamos que ese es el aspecto primero al que alude Poebriges. Pero como decía, es un libro de juego. Les voy a compartir nada más 2 o 3, porque además se lee rapidísimo, como todos. Antiparra se lee en 15 minutos y Poebriges, pues por ahí, ¿no? Claro que uno puede regresar siempre a los poemas que más le gustaron por algo. Y los que se pueden compartir como más facilitos son estos. Casi un poema dedicado al señor R.R. Casi un poema. Comer payaso. Con jajaja, jajaja, jajalea. Con jejeje, jejeje, jericaya. Con jijiji, jijiji, jijiji. ¿Ya pensaron? Y jojojo, jojojo, jojo, jocoque. Acompáñalo con su jujujú, jujujú, con su jujujú, ¿no? Ese tipo de poemas. Unos, ¿no? Otros, desde luego, gracias, son, insisto, bueno, obviamente la trampa es que ojalá se enamoren del libro, ojalá lo quieran. Si su hermanito va a cumplir años este mes de abril, y si no, para el Día del Niño, en vez de regalarle puro dulce que le va a picar los dientes y que se va a enfermar y que va a ser diabético el escuincle, ¿no? Le regalemos un libro que le alimente otras cosas. Aunque todos hablan de la comida también, porque todos los niños fuimos, somos, seguiremos siendo golosos. Receta mágica. Me dan mandarina como mejor medicina. Me dan ensalada de lechuga y tomate como poderoso potaje. Me dan jugo abundante de un fruto rojizo como eficaz bebedizo. Me ofrecen también leche y chocolate como potente brebaje. Me dan agua de melón como vigorosa pócima. Y bueno, y un poco, decíamos ya, porque estamos sobre el tiempo, ¿sí va? Sí. ¿Ya? Bueno, les voy a compartir. Decía que tiene todo tipo de poemas y, por ejemplo, tiene unas calaveritas que son como las calaveritas tradicionales, pero pues que tienen la dosis Olivares Viniegra, ¿no? En el sentido también de lo que platicaba, mis poemas son poemas de reto, son poemas para gente inteligente, para niños, pero preferentemente niños inteligentes, que casi todos lo son, luego se les olvida, pero son en principio. Y mis poemas llevan trampa y llevan palabras raras y llevan turbulencias para que los papás les expliquen a los niños, o para que los niños les expliquen a los papás, porque luego los niños son más inteligentes que los papás. Pero bueno, y además tienen esto que decíamos, el juego también de las palabras que brotan, de las palabras que se quiebran, de las palabras que encierran otras palabras, de las palabras que se rompen. Son poemas rompecabezas, son poemas para complementarse, en fin, ese es el juego y es la idea, ¿no? Un libro de poesía infantil pues no tiene que jugar, y es el juego de la palabra. Bueno, me despido con estas calaveritas que son muy breves. Están dedicadas a 2 niños reales que se llaman Regina y Nicolás. Calaveritas. Se oyó en cierta noche oscura, así nomás: corre Nicolás, que traes una calaquita sonriendo detrás. Y 2. Fue Regina bella niña, hasta que como madrina contrató a una Catrina, por cierto, lampiña. Bueno, eso es Poebriges, poemas de poemas de Poebriges. Lo pueden encontrar allá en el stand de Alebricho, lo pueden encontrar conmigo. También me hace favor Voz Lírica, allá el maestro Joel, que está en la esquina, aquel zorro plateado que ven allá, Joel. Al rato vamos a leer aquí. Está muy ocupado
haciendo propaganda. Pero les agradezco mucho la atención, que estén aquí, que se interesen realmente por los materiales. Vamos a estar hoy, mañana, pasado mañana, y estaremos atendiéndolos con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Leonel. Al contrario, Daniel, infinitas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro invitado Daniel Olivares Viniegra. Y espero que se lleven eso de tarea. Tener la conciencia de que la palabra no solamente es un simple mecanismo de comunicación, sino también puede ser un canal o un medio que puede trascender más allá. Muestra de ello es que las infancias, justamente como bien decía nuestro invitado, son inteligentes, pero nosotros más grandes, niños más grandes, como bien decía Daniel, nosotros podemos incentivarlos con el ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que darle su debido valor a las letras, ya sean en forma de literatura o de mensajes de cualquier tipo? Entonces, infinitas gracias, Daniel, por tus poemas, y te cedo la palabra por último. No, ya me despedí, ya agradecí nuevamente a todos. Nada más, el libro está al alcance, les decía, es un libro que debería de costar lo doble, está en 150 pesos, que sacan la vaquita y ojalá puedan llevarse. Gracias. Tómenle la palabra, comunidad del Colegio de Bachilleres Planteo Nuevo Aragón. Aquí a mi mano derecha al fondo está justamente el stand donde pueden conseguir los ejemplares de esta magna obra. Pues infinitas gracias.